El Congreso de la República tomó la decisión de integrar una comisión extraordinaria para abordar el delito del financiamiento electoral ilícito. ¿Qué consecuencias tendrá esta decisión? Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF la comisión, pero antes los dejo con la nota del día. Por mayoría, los diputados aprobaron la creación de una comisión extraordinaria, la que tendrá a su cargo elaborar la iniciativa de ley para reformar el Código Penal, tal como lo exhortó la Corte de Constitucionalidad. Hasta el momento es incierto qué bloque legislativo presidirá la comisión. Dirección Legislativa señaló que si se sigue con la distribución de las ordinarias, le correspondería al movimiento reformador, pero si se toma como una nueva distribución, sería a FCN Nación. La sala de trabajo deberá emitir el dictamen dentro de 45 días hábiles. Es a la comisión a la que le corresponde hacer ese análisis. Nosotros vamos a estar a la espera de lo que haga la comisión. Yo creo que ellos tienen que apegarse a lo que dijo la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, algunos aspectos que se mencionaban como la proporcionalidad, y precisamente pues se indicaban que se debía escuchar a los diferentes sectores y modificar exclusivamente ese párrafo. Será la comisión la que decida, posteriormente viene aquí al Congreso de la República, al Pleno, y es el Pleno pues quien ya toma una decisión final de si es aprobado o no. La comisión tendría que ser integrada por al menos un representante de cada bancada e informar al Pleno dentro de los próximos 5 días. La Corte de Constitucionalidad exhortó que la reforma se realice al escuchar a la sociedad, por lo que la comisión deberá tener audiencias públicas para acordar la redacción del artículo 407N del Código Penal, que se refiere al financiamiento anónimo a partidos políticos. Bienvenidos a Sin Filtro, a este espacio de análisis. Usted veía la nota, el reporte de Dulce Rivera desde el Congreso de la República. Los diputados han decidido integrar una comisión extraordinaria para abordar el tema del financiamiento electoral ilícito, como lo exhortó la Corte de Constitucionalidad. Ese es el tema de la noche. La etiqueta SF, la comisión. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Tenemos con nosotros a José Carlos Sanabria. Muy buenas noches, José Carlos. Buenas noches, Ben. También nos acompaña Daniel Herring. Muy buenas noches, Daniel. Buenas noches, Ben. A ver, digamos la comisión que se conformó este día viene como resultado de esa invitación, sugerencia, exhortación que hace la Corte de Constitucionalidad para tratar de definir, poner límites, una sanción específica para el delito de financiamiento electoral ilícito. Este primer paso, si bien es un trámite, ¿qué escenarios hacia adelante tenemos frente al Congreso de la República y con los diputados que tendrán que socializar este tema? ¿Con quiénes lo van a socializar? ¿Qué decisiones van a tomar? ¿Qué escenarios nos esperan? José Carlos. Bueno, muy buenas noches, Ben, de nuevo. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a todos los televidentes. Yo creo que el escenario que hay que evitar es el escenario 13 de septiembre del año pasado. Pero son los mismos protagonistas. Sí, pero de alguna manera hay que evitarlo porque estamos frente a una especie o a un momento en donde evidentemente eso es necesario hacerlo. Es decir, acá el problema no era tanto, bueno, en el 2000, digo, en el 13 de septiembre del año pasado hubo un problema tanto de fondo como de forma. Es decir, la forma en que lo hicieron y lo que querían hacer era lo problemático. En este caso la CC pues exhorta al Congreso de la República a realizar algo que es necesario hacerlo, porque esto lo necesita principalmente para tipificar pues, y mostrar las diferencias que se pueden dar en los delitos de financiamiento electoral ilícito. Entonces acá tenemos que tener cuidado primero con la forma. Y la forma creo que en este momento está subsanada porque se está creando una comisión extraordinaria. Se están tomando su tiempo, ¿verdad? Sí, están tomando su tiempo. No están corriendo los muchachos. No, probablemente van a hacer audiencias ya públicas. No hay tanta posibilidad de hacer colarla así en plan urgencia nacional porque no tienen los 105 votos para plantearlo en una tarde así, media hora y sacarlo rápido. Yo creo que es otro escenario. Pero hay que tener cuidado con el fondo. Es decir, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Hasta dónde pueden llegar? Sí, por ejemplo, reducir responsabilidades o asignar responsabilidades como lo que se buscaba hacerlo a través del contador, eso no está. Entonces,
Acá creo que estamos en un momento en donde sí, es necesario hacerlo, pero tenemos que cuidar bastante el fondo. Ahora bien, también hay otros elementos del proceso legislativo que hay que tener presentes. Primero, ¿cómo se va a integrar la comisión? ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes van a estar? ¿Cómo va a estar distribuida la comisión? ¿Quién la preside? ¿Quiénes son los intereses? ¿Quiénes la presiden? Por lo que he escuchado, no hay mucho entusiasmo, principalmente de muchos diputados, por integrar esa comisión. Principalmente, creo, desde mi perspectiva, esa falta de entusiasmo está relacionada con el costo político que puede sobrellevar si el proceso pues derive en un escenario 13 de septiembre de 2017. Pues el tema es que ya pasó, ¿verdad? ¿No? Pasó el 13 de septiembre, entonces han aprendido y muchos diputados saben el gran costo que se tendría si hiciesen algo, o sea, en las formas, relativamente parecido. Porque yo creo que aquí lo que está sobre la mesa es la posibilidad o las ganas, y eso es algo que llevan manejando durante bastante tiempo, de aprovechar este llamado de la Corte de Constitucionalidad, que en realidad es un llamado para reducir la discrecionalidad. Y para reducir una de las penas, digamos, o sea, para distinguir el peso de las penas, exacto, entre un tipo de financiamiento y otro tipo de financiamiento, siempre los dos ilícitos. Ya. O sea, los dos están mal, los dos son delito, pero no tienen que tener el mismo peso. El peligro es convertirlo en un delito administrativo y que sea una multa. Eso es lo que está en la mesa, y esas son las ganas que se tienen. Y es que hay muchos actores interesados, desde actores que en este momento están en la cárcel, en procesos, que esa indefinición de la norma lo que genera es un alto grado de incertidumbre. Otros actores que eventualmente se ven amenazados desde actores políticos. Ahí tenemos incluso al jefe del bloque del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, a Villate, lo vemos por otro lado, es decir, Orlando Blanco, Villate, e incluso actores fuera del Congreso de la República, actores empresariales que en algún momento pueden estar vinculados a casos de financiamiento electoral ilícito, que pues necesitan tener una normativa clara que establezca las diferencias entre, por ejemplo, entre no reportar un dinero y un financiamiento proveniente del crimen organizado, del crimen organizado. Bueno, entonces, que son dos dar dinero pero no querer aparecer en eso, que eso también está mal, y es que no podemos optar por una vía de impunidad ante eso, como si eso fuese una cosa, un pecadito venial que se va a solucionar con una multa. Yo creo que sí hay que tener una reflexión. Miren, tenemos que procurar que en la política haya transparencia. No puedes andar dando dinero y pretender que tú no aparezcas en la jugada. No se puede pensar que este es un momento para una amnistía en práctica, digamos, al bajarlo. Lo que pasa es que yo creo que eso ya es otra cosa. Y eso también es algo muy interesante que tiene que ser platicado en paralelo. Y que creo que sí sería de grandes ventajas la famosa ley de aceptación de cargos o aceptación de hechos, como se quiera llamar, una modalidad de plea bargain de estadounidense, aunque tiene sus diferencias lo que está encima de la mesa, pero eso lo que facilitaría es que hubiese confesiones y que hubiese una reducción de penas por esas confesiones, pero bien hecho, no como el atentado contra el Estado de Derecho que sufrimos el 13 de septiembre. Eso también se tiene que hablar, pero el gran peligro que hay encima de la mesa es que se utilicen esas dos ventanas de oportunidad, cambiar el Código Penal en la parte de financiamiento electoral y aprobar una ley de aceptación de cargos con transitorios y modificaciones para que tengas más unos instrumentos de impunidad que unos instrumentos de justicia. Sí, que termine beneficiando a los que están involucrados, a los que pueden estar involucrados, y generar condiciones, llamémosle de alguna manera, más fáciles para que este tipo de financiamiento se pueda desarrollar en las siguientes elecciones. Ese es el punto. Y repetir las mismas prácticas. Exacto. Bueno, imaginemos esto. Ante una legislación que básicamente dice que el financiamiento penado es un financiamiento que tú puedes demostrar que viene del narcotráfico, del lavado, o de un hecho ilícito, y que el otro es un financiamiento que aunque no reportes, pues te ponen una multa y ya está. O que es un financiamiento que si aparece la persona o se utiliza unos mecanismos para que no aparezcan los nombres de los verdaderos financistas,
es un problema administrativo y tú solo pagas una multilla, ahí tienes vía libre para seguirlo haciendo. Para seguir teniendo el mismo tipo de financiamiento electoral que has tenido toda la vida. El ejemplo de las sanciones que tenía el Tribunal Supremo Electoral cuando los partidos incurrían en una falta, que incluso eran presupuestadas hasta por la organización política. En el costo de las vallas que colocaban. Entonces no queremos repetir eso, no queremos volver a dar ese mensaje. Bueno, eso se ha dicho además con bastante amplitud por parte del comisionado, y es hablar de que uno de los grandes... Yo sinceramente no sé si estoy tan de acuerdo con el comisionado cuando lo plantea así. El comisionado siempre dice que uno de los pecados originales del sistema político guatemalteco es el financiamiento ilícito, y que de ahí parte buena parte de los problemas. Yo siento que entonces... Yo no creo que vayas a tener, solucionando el problema de financiamiento, vas a tener lo otro curado. Yo creo que eso no funciona así, pero bueno, aceptemos esa premisa. Claro, si tú haces un mecanismo que puede resultar un mecanismo de impunidad más que un mecanismo de justicia, justo en esta parte tan central del sistema político, estamos jugando a 13 de septiembre 2.0 versión 2, o sea... Ahora, hay un proceso, hay un momento en este punto en donde se integra una comisión, donde se busca que otros diputados también lleguen, sean convocados, y exista un proceso de socialización que permita, creo yo, un nivel de fiscalización más abierto a lo que sucedió el 13 de septiembre, que fue un golazo a oscuras, fue una maniobra a medianoche. ¿Va a servir la integración de la comisión para que sectores de diferente índole puedan fiscalizar lo que allí se va a debatir, lo que allí se va a exponer y las sugerencias que van a salir desde los partidos políticos, desde los diputados, para no tener una sorpresa en el Pleno, José Carlos? Esperaríamos que sí. Y en este caso deben de existir presiones de diferente tipo, de diferente índole, y no solo el trabajo de la comisión, incluso la aprobación en el Pleno. Es decir, creo que debe haber un seguimiento, una fiscalización y una observancia a todo el proceso desde el momento que se integre la comisión, cómo se integra y todos los aspectos relacionados con el funcionamiento de esta, porque incluso la nueva normativa de la ley orgánica ya le plantea una temporalidad específica, es decir, esta comisión no va a ser una comisión que va a permanecer en el tiempo, ¿no? Sino le dan un periodo específico y su existencia termina en el momento en que presenta el dictamen favorable para la iniciativa y que ésta se discuta en el Pleno del Congreso. Entonces, sí tenemos que, en este caso yo llamaría primero a los actores políticos que le dan seguimiento a la agenda legislativa, a que tengan pues claridad en qué se quiere, porque lo que hay que evitar es este tipo de mesas. Yo he tenido experiencias en otras leyes en donde se abren audiencias públicas, es un desastre. Y llegan... Todo el mundo llega a hablar, todo el mundo dice su cosita de lo que le interesa decir, y al final es tanta la información que hacen lo que les da la gana con esa clase de mesas. Y mucha de esa estrategia de dispersión es promovida por los mismos partidos políticos. Es una estrategia. Que tienen claridad en que básicamente en río revuelto ganancia de pescadores. Entonces lo que generan es que mueven sus estructuras para que personas... porque es unas audiencias públicas, ahí pueden ir instituciones, personas, cualquier persona interesada. Entonces, en ese caso hay que evitar entonces hay que ponerle ojo a la metodología de esta socialización, porque si va a ser puertas abiertas, todos llegan y luego no se va a tomar ninguna de estas sugerencias, ¿qué pasa por lo menos si las que sean más concretas? Civil, porque incluso aunque te la quieran que no caigan en la trampa, sociedad civil. Exacto, es exactamente lo que iba a decir. Una cosa es que te la quieran jugar y otra cosa es que tú caigas en eso. ¿Qué pasa si sociedad civil hace un trabajo para que pueda haber un punto de encuentro y decir, vamos a irnos vamos a decir, estos son los principios básicos que todos vamos a defender en algo que es muy concreto, y vamos a tener una reflexión de financiamiento ilícito, y vamos a tener una reflexión sobre qué clase de penas tiene que haber, y vamos a tener una reflexión sobre cómo tiene que estar diseñado jurídicamente, y vamos a dejar claro qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Y si alguien quiere llegar a defender la idea de que eso sea un delito administrativo, que llegue de la cara y que lo diga. Que no sea a través de
reuniones donde se le promete a ciertos empresarios y ciertos políticos que si modificas la ley por aquí y por allá, entonces van a salir librados. Que den la cara esos abogados que piensan que sí tiene que ser un delito administrativo eso, y que lo digan en esos lugares. Y si no se dice, que haya un mensaje consistente, con sus matices si se quiere, pero consistente. Se quiere este tipo de penas para el financiamiento ilícito. Se quiere que se tenga, digamos, que se ejecute y que se canalice la ley y el sistema de financiamiento de partidos de esta manera. Y que eso, lo que se recoja, no puedan decir, es que dijeron estas 357 cosas, entonces yo voy a hacer una especie de mix donde al final acaba siendo lo que a mí me da la gana, porque escojo lo que me conviene. Mi agenda. Si hay un mensaje claro en esas mesas y se puede discutir abiertamente, yo creo que se gana mucho y no se cae en esa trampa. O incluso evitar estas enmiendas que aparecen en el proceso legislativo cuando se está discutiendo, enmiendas que tienen hasta firmas ilegibles, que aparecen y alteran por completo el objetivo, el espíritu y el sentido de la norma que se está aprobando. Entonces, por eso yo sí creo que para evitar ese 13 de septiembre 2.0, tiene que tener claridad los actores políticos que van a tener que tratar de incidir y una observancia permanente durante todo el proceso. El costo político puede ser alto y además también consideremos que el contexto político puede cambiar. ¿Y cómo puede cambiar? Puede cambiar por nuevos casos que saque el MP y la CICIG, puede cambiar por la dinámica que tomen algunos casos que ya están iniciados, y todos esos elementos al final pueden conjugar un escenario en donde la presión ya que tengan los diputados en este caso sea insostenible y no puedan repetir el 13 de septiembre. Entonces, no hay que pensar que va a haber un escenario ceteris paribus, que nos vamos a quedar tal y como estamos en este momento. Yo sí creo que el escenario político puede cambiar, y ese escenario político que puede cambiar puede ser o pueden ser factores, no sé qué pensar en este sentido, pero pueden ser factores que coadyuven para configurar una tendencia que busque una reforma, pero una reforma en el buen sentido, una reforma que desarrolle la normativa para tener en este caso pues los dientes efectivos para sancionar este tipo de delitos. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF, la comisión, regresamos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF, la comisión. Antes del bloque hablábamos un poco de, digamos, los filtros que se pueden tener en este proceso de la comisión extraordinaria y de la socialización del debate del financiamiento electoral ilícito. Hablabas un punto, evitar las enmiendas de curul que pueden ser sorpresas desagradables, sin embargo eso está en ley, entonces ahí lo que se necesita es un acuerdo político de los actores para decir lo que se hable en la comisión y los acuerdos que se lleguen en la comisión se van a trasladar íntegros al Pleno del Congreso. Pero esa confianza entre diferentes sectores y actores políticos en el organismo legislativo está en mínimos en este momento. No sé si se puede lograr algún acuerdo con ellos, algún tipo de confianza para poder debatir este tema y no pensar que nos están jugando la vuelta. Yo creo que el contexto político va a ser el que va a generar las condiciones para blindar esto. Es decir, desde mi perspectiva, en el Congreso, a ver, es que es bien complicado, porque en el Congreso, aún con lo fragmentado que está, cuando hay interés y cuando hay una voluntad para mantener un acuerdo, se logra y se hace. Prueba de ello fue el 13 de septiembre del año pasado. Pero en este caso, evidentemente, los actores políticos, los diputados, se van a ver amenazados a personas cercanas que están en este momento en prisión, otros que están iniciando procesos, como por ejemplo el jefe de bloque Orlando Blanco, tenés a Villate por el otro lado. Entonces, este es realmente el factor que puede de alguna manera votar ese acuerdo. Entonces, por eso yo confío no tanto en que haya un interés propio del mismo Congreso, sino que en las condiciones externas al Congreso, por presiones de diferente índole, puedan ser las que al final van a ser el pegamento y esos factores que van a sostener esos acuerdos.
pero estamos hablando de una fase posterior al trabajo de la comisión. Y en el trabajo de la comisión sí creo que la metodología, la forma en cómo va a trabajar, eso es clave. Hay experiencias en la Mesa de Seguridad y Justicia, hay experiencias en la Comisión de Asuntos Electorales, con varios presidentes que han realizado audiencias públicas, es decir, hay experiencias, tanto del Congreso como de organizaciones. ¿A quién te gustaría ver a ti? Tú que conoces más las interioridades de los diputados y su nivel de expertise en estos temas, ¿a quién te gustaría ver ahí? Buena pregunta, Daniel. Mira, yo creo que por el expertise a mí me gustaría ver a un Óscar Argueta. Yo creo que ha dirigido la de Asuntos Electorales. Sí, conoció las interioridades de la reforma 2016. Miraría, por ejemplo, a una Ninette. Yo creo que una Ninette debería también ser parte de esta. Un Oliverio podría ser otro actor, sí, que mucha tenga experiencia, mucho conocimiento. Conocimiento, experiencia y capacidad de sobrellevar estos procesos. Y de ahí pondría tal vez a otros diputados de FCN. Realmente ahorita no tengo identificado a alguno, pero sería interesante que la misma conformación de la comisión permitiera cierta pluralidad. Y aunque porque hay normas en la LOL que necesitan establecer una proporcionalidad para integrar, y ahí las bancadas mayoritarias salen beneficiadas. ¿De quién tiene más diputados? Exacto. Sí, esta comisión pues no tiene que pasar de 21 integrantes, este es el número máximo que tiene, con voz y voto. Pero dadas las características, sí creo que se podría abrir la posibilidad para diputados, por ejemplo, del Frente Parlamentario por la Transparencia, que aunque no tengan voto, sí puedan tener voz, porque eso es una de las posibilidades que abre la ley, y eso de alguna manera permitiría generar pues un trabajo más amplio. No sé, a diferencia o adicional a los nombres de los diputados y diputadas que yo mencioné, ¿a quién te gustaría, por ejemplo, tener en esa comisión? No, a mí los nombres que has dicho me parece que son los adecuados. La expertise. Sí, es que encontrar expertise, esto de verdad, dicho sin intentar ofender, no es tan fácil entre los diputados en algo tan técnico, ¿no? Digamos, si tienes que irte a esa gente que tiene mayor conocimiento y demás, y que ha hecho un trabajo en esa línea. El problema, y por eso yo se lo preguntaba a José Carlos, también es un problema de legitimidad, porque no vas a poner a Orlando Blanco a manejar ese tema, no vas a poner a Villate a manejar ese tema, no vas a poner, digamos, FCN tiene sus cuentas seriamente cuestionadas, no vas a poner a Taracena, desde mi perspectiva, digamos, que ha jugado también un juego de doble cara en bastantes ocasiones, ¿no? Entonces, ahí, y eso siempre es el problema de algo como es después del 13 de septiembre, sobre todo, de una comisión como esta en un Congreso de los Diputados, es intentar encontrar diputados que sean capaces de tener legitimidad frente a un proceso que, por definición, va a ser abrirse a retroalimentación por parte de la ciudadanía. ¿Qué ha dotado, por ejemplo, de las experiencias que conozco, que ha dotado de legitimidad esos procesos? Porque ese problema de legitimidad, si bien en este momento es agudo, ha estado presente durante los últimos 15 años en el Congreso de la República. El Congreso siempre termina siendo la institución con menos confianza, con menos credibilidad. Pero es la que legisla. Pero es la que legisla y es la que tiene que elegir. Yo creo que las variables y los factores que han contribuido a manejar ese clima de desconfianza están vinculados con la creación de los espacios, que los espacios sean espacios creíbles, es decir, por ejemplo, si abren las audiencias públicas, que estas audiencias públicas y los elementos, aquellos elementos positivos que aporten a la discusión y a la construcción de la legislación, sean tomados en cuenta. Yo he estado en audiencias en donde se llegan y se plantean elementos importantes y que al final no son tomados en cuenta. Entonces, solo ese factor ya de por sí desgasta el proceso mismo y desgasta también la legitimidad y la credibilidad que tiene, porque los actores, en este caso externos, que tratan de incidir en la agenda legislativa, dicen, miren señores, acá nos vienen a sentar, estamos perdiendo nuestro tiempo, no nos escuchan, no nos consideran. Entonces, eso requiere voluntad, por un lado, voluntad política, pero también requiere, en este caso, de habilidad y capacidad
política y un dominio técnico de los diputados que están conduciendo la mesa y la discusión. No, en este caso sí el Congreso debe tener mucho cuidado en las características y las cualidades que van a tener los diputados que van a integrar esa comisión. Volviendo al 13 de septiembre, es que es un atentado tan grande en este tema en particular que la desconfianza es normal que exista. Claro, sí. Entonces, esta idea de que van a utilizar estas dos herramientas muy positivas, que es el cambio que sugiere el CC al Código Penal y la ley de aceptación de cargos, las van a utilizar para generar instrumentos básicamente de impunidad y donde van a poder seguir operando, porque lo que necesita esta clase política, que está en rebeldía ahora frente a CICIG, es tener el poder en 2019. Claro. Eso es lo que necesita. Necesita llegar con las posibilidades de que las reglas del juego sean lo más parecidas a lo que han sido siempre. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque no solo es una cuestión de decir, bueno, borrón y cuenta nueva hacia atrás, no, es una cuestión de, si hacen algo que permite que se salgan con la suya, no solo con lo que han hecho, sino con lo que van a hacer, eso sí puede ser bastante fatídico, y podemos volver a tener también un escenario de alta tensión, como el que se vivió en el 15 cuando se habla de la ventana, no solo la ventana de impunidad, hay otros que incluso piensan que esta también es una ventana para golpear en alguna medida, si se cambia esta sanción del delito de financiamiento electoral ilícito, como lo mencionabas, a mínimos. ¿Hay alguna posibilidad que esto se convierta no solo en la ventana de impunidad para algunos, sino también en una oportunidad para golpear a la comisión? Bueno, ese sería realmente un escenario lamentable. Podría ser, habría que analizarlo con mayor detalle, podría ser, y yo creo que si lo vemos más amplio, que era una de las ideas que quería trasladar, si lo vemos más amplio, no solo un golpe contra la comisión, sino un golpe contra la lucha contra la corrupción, sería no solo tener una legislación y una normativa débil en ese sentido, sino también tener, en este caso, un órgano electoral con una capacidad débil para fiscalizar. Es decir, por un lado, la normativa es importante, sí, hay que desarrollarla, esclarecerla, totalmente de acuerdo, pero por otro lado también no nos olvidemos que necesitamos un Tribunal Supremo Electoral con la suficiente capacidad para poder utilizar todos los recursos que la reforma del 2016 le da en materia de financiamiento electoral, porque lo que podemos tener es una legislación desarrollada, amplia, en buen sentido, pero con un tribunal con poca capacidad para fiscalizar, eso va a impedir que se encuentren casos. Entonces hay que jugar con varias variables, y en este momento, dada pues la coyuntura política y muchos elementos, hemos dejado por un lado el interés y enfocarnos en ver cómo está implementando la reforma del Tribunal Supremo Electoral, si ya tiene la unidad, si esta unidad tiene las capacidades plenas, institucionales, de recursos humanos, financieras, para poder llegar. ¿Y la respuesta es? No, hasta el momento no la tiene. No tiene la capacidad. No. Y estamos hablando de las reformas aprobadas 2016. Han tenido su tiempo para implementarlas, pero ¿qué es? ¿Es un problema de voluntad política? ¿Es un problema de financiamiento? ¿Es un problema de estar esperando a ver qué pasa? ¿O de seguimiento para ver cómo se está implementando? Yo creo que hay varios elementos, algunos que están vinculados con los problemas administrativos de la burocracia guatemalteca, la lentitud y muchos elementos que influyen en la implementación de las políticas públicas. Y no me gustaría pensar, yo hasta el momento no he identificado, pero no me gustaría pensar que fuera una intención de falta de voluntad política para hacerlo. Pero en este caso sí es necesario que, pasado la consulta popular de Belice, los lentes se enfoquen en el tribunal y en evaluar cuánto se ha avanzado. En implementar las reformas que tienen en ese momento. Porque ahí vamos a tener los tiempos para identificar en dónde está el financiamiento, porque ¿de qué nos sirve tener la normativa muy bien desarrollada si en este caso no tenemos los recursos para identificar el financiamiento? Lo que pasa es que a veces se nos olvida lo positivo de esa reforma de 2016, porque obviamente quedaron muchos temas pendientes. O lo que creemos que puede ser positivo, porque al ser 2016 no hemos visto esos resultados. Entonces, pero se supone que uno de los temas era el positivos o no positivos cuando se vean los resultados de esa reforma, ¿verdad? Bueno, vamos al segundo corte de la noche. SF, la comisión. Volvemos luego de la pausa.
Regresamos a Sin Filtro. Antes de continuar con el análisis, hacemos un enlace en directo con nuestro director Haroldo Sánchez para compartir los temas relevantes de Sin Reservas. Gracias, Benkei Chin. Hoy en A Fondo Sin Reservas vamos a entrar a un espacio muy especial, que es allí donde se recuperan piezas de arte guatemalteco que tienen que ver con el sentir religioso de un pueblo. Este programa abordará la secuencia de intensos meses de trabajo de artistas quienes restauraron la imagen de Jesús Nazareno de los Milagros del Templo de San José. Así que no se despegue de Guatevisión. Ya lo sabe, no se pierda este A Fondo Sin Reservas. Continuamos con el análisis y esta discusión de los cambios del financiamiento electoral ilícito, la pena que se debe especificar para el segundo párrafo del 407N del Código Penal. ¿En qué clima político va a llegar esta discusión? Sabemos que hay casos en proceso, sabemos que hay otros que no se han presentado. Vemos una clase política tradicional atrincherada para no perder privilegios y otros que esperan una ventana de oportunidad para por lo menos ganar algo, porque en la situación en la que están no tienen nada positivo, pero pueden buscar algo de este río revuelto. ¿Cuál es el escenario político para este tipo de discusiones? Que deberían de ser muy técnicas, pero que sabemos que no escapan del matiz político. Bueno, yo creo que van a estar en un contexto bastante álgido. De hecho, la CICIG y el MP anunciaron más casos y estos casos probablemente van a estar relacionados con el delito de financiamiento electoral ilícito, que va a estar en cuestión, el que va a estar en discusión en el Congreso de la República, y eso le va a poner mucha salsa y un picante especial. Vamos a tener muy probablemente también la elección del fiscal general y esto pues va a definir qué rumbo puede tomar la lucha contra la corrupción. Puede también eventualmente agudizarse con qué suceda en los casos que ya están abiertos. Por ejemplo, la que va en vía la solicitud de algunos antejuicios y otros elementos que puedan tener bastante agitadas, las ya agitadas aguas políticas. Entonces, todo ese clima era lo que de alguna manera yo indicaba que pueden ser aquellos elementos que si son bien articulados en una estrategia desde los actores sociales externos al Congreso, pueden ser muy bien utilizados para presionar al Congreso y que el Congreso legisle en la vía en que necesitamos que legisle. Ahora, si eso no se aprovecha y se deja un poco a la deriva al Congreso de la República, pues el escenario del 13 de septiembre 2.0 es muy probable. Muy probable. Aquí hemos cuestionado muchas veces la solidez de las alianzas legislativas, ¿no? Muy débiles. Pero por lo menos en la última, la última votación de la Junta Directiva todavía lograron llegar a los necesarios, pero se ve que las voluntades son muy volátiles en la Novena Avenida. Es que es normal. Y estamos en el horizonte temporal de 2019, ¿no? Y digamos, José Carlos se conoce cómo funciona el Congreso mejor que nadie, sabe que a partir, sobre todo ya está pasando, pero a partir de alguna fecha va a haber muchísimas negociaciones para ver a qué partido se va en las siguientes elecciones, dónde se va a estar en las listas, qué me prometes, qué tienes, qué te puedo dar. Y ese proceso de negociación es durísimo y se van a tener que negociar cada una de las decisiones, y cuanto más cerca estemos de 2019, más miedo va a haber a, como se dice en buen chapín, darse color con esas decisiones y demás. Entonces yo lo que creo es que vamos a tener una discusión sobre financiamiento ilícito, pero paralelamente va a haber casos, y casos que son fuertes. Digamos, tenemos por ejemplo el antejuicio que está por ver de Orlando Blanco, el antejuicio ya quitado a Villate, tenemos todavía ahí engavetado, pero quién sabe lo que puede pasar, el tema del presidente Jimmy Morales, el antejuicio que también tiene que ver con financiamiento ilícito, quizá nuevos casos e importantes casos de financiamiento que van a alterar la discusión que se haga en una comisión que está pensada más a largo plazo. Si hubiesen hecho esta estrategia, no de urgencia, porque eso es imposible, porque no tienen los votos, pero si lo hubiesen hecho lo más rápido posible, quizá hubiésemos tenido menos posibilidad de hablar, pero ahora se va a tener una posibilidad institucional de hablar, y esa posibilidad institucional de hablar y esa posibilidad a largo plazo o mediano plazo, si se quiere,
de hablar, va a permitir que cada uno de los golpes que se den paralelamente con CICIG altere la conversación que se está teniendo en esta comisión. Y yo, o sea, lo que suceda afuera va a tener un efecto. Y yo siento directo que en este escenario, voluntades, que no era el escenario que teníamos ayer ni antes de ayer, en este escenario nuevo con esta comisión creada, o con esta comisión, con la orden de crear esta comisión sobre la mesa, y que está claro que se va a seguir ese procedimiento, yo creo que estamos ante un nuevo escenario donde va a ser mucho más difícil que se den color una vez más. Que sí, haya... resulta incluso bastante llamativo por qué crear una comisión extraordinaria. ¿Podían haber otros caminos? Sí, mucho más sencillas. Por ejemplo, podría ser a través de los caminos de las comisiones ordinarias. ¿Por qué no explorar la Comisión de Asuntos Electorales? ¿Por qué no explorar otras comisiones que abordan esta temática? Por ejemplo, la Mesa de Seguridad y Justicia, que está bajo la sombría de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Presidida ahora por Linares Beltranena. Presidida ahora por Linares Beltranena. Es decir, de hecho, no lo había pensado desde esa perspectiva, pero me llama la atención también hay que hacer un análisis de cuál fue la razón. Lo pidió la CC. La CC sí lo dice. No, pero crear una comisión extraordinaria. Concretamente no, pero sí dice que tienen que escucharse a sociedad civil. Eso sí lo contempla dentro de la resolución. Porque incluso dentro de una comisión ordinaria, el Congreso puede abrir audiencias públicas. Entonces ya es llamativo. Sí, claro. O sea, que le estén dando una importancia y una característica que muy bien hubiese podido ser canalizada a través de las comisiones ordinarias que están establecidas en el Congreso. Y un aspecto que también va, y que lo mencionaba Daniel, es la variable político-electoral. En este momento las estructuras y principalmente los diputados distritales están enfocando buena parte de su agenda como diputados en preparar sus estructuras político-electorales en el distrito para poder participar en el proceso electoral 2019. Entonces, también hay que tener que ese timing y que esas actividades están muy de la mano con la discusión que se va a dar sobre financiamiento electoral ilícito, porque el próximo proceso electoral, si bien la discusión de la distribución de los medios y la compra de los medios ya no va a recaer en los partidos, sino que recae en el Tribunal Supremo Electoral, el proceso va a descansar, o la campaña va a descansar en lo que los partidos le llaman la campaña de tierra. Entonces, tener claridad en esta normativa va a permitir diferenciar, por ejemplo, los aportes en especie, todos los elementos que hacen y que funcione la campaña tierra. Entonces ahí, desde, por ejemplo, las señoras que le dan al partido 2 ollas de tamales y 3 ollas de chuchitos, los que le donan al partido 3 vacas para que las rifen en el meeting electoral. Entonces, todo ese tipo de cosas también, no solo por la preparación, sino por lo que ven y la experiencia que han tenido, que se viene el próximo proceso electoral, también hay un interés clarísimo por tenerlo muy bien definido, para evitar, en este caso, cualquier situación incómoda en donde se vayan a ver envueltos en delitos que no tienen pues claridad. A ver, para concluir el tema de la comisión, esta comisión extraordinaria, sabiendo que va a estar en el ojo del huracán esta comisión por todos los factores positivos o negativos que puede desarrollarse allí, pareciera que allí va a estar centrada la atención, y creo que ya perdemos mucho la esperanza de que por ejemplo, el tema de la reforma electoral, la que se había quedado en el último semestre de 2017, esa se va a quedar parqueada, y es mejor centrar los esfuerzos ahorita en implementar las reformas de 2016 para el siguiente ejercicio de elecciones. Esa para mí sería la posición más responsable. Ahorita dedicarnos a implementar lo ya aprobado. Sí. No estamos ya en las condiciones, sí. y hubo un momento de cierta ilusión y nosotros lo compartimos. ¿Verdad? Lo compartimos en un ámbito más académico, pero yo creo que eso ya, ese horizonte temporal ya está perdido, y sinceramente es que ya no da tiempo. Es que estamos demasiado cerca. Demasiado cerca del proceso de elecciones, y si estamos muy mal en la implementación, mejor intentar apoyar al tribunal
en todo lo que tenga que ver con implementar las reformas que ya se hicieron y no meternos ahora, que no se podría, ¿no? O sea, políticamente no es viable, pero digamos, por ejemplo, añadir el tema de subdistritos, añadir el tema, es que sería ya sería un lío correr tremendo. De verdad, el Tribunal Supremo es una institución muy débil, es una institución trágicamente débil, que hasta que no se fortalezca todas las buenas ideas que están entre los fantásticos expertos como José Carlos y como Eduardo Fernández y como Javier Fortín y como tantos otros, Javier Brolo, que tenemos en este país sobre sistemas electorales, todas esas buenas ideas para aterrizarlas, mientras no haya institución fuerte, no va a tener mucho sentido. Bueno, antes de ir al corte, una publicación de Prensa Libre en estos momentos dice: de acuerdo con una fuente, la oficina allanada por la FESI esta noche pertenecía a Óscar Alfredo Guzmán González, quien ha sido directivo de la empresa municipal de agua en Pagua. Fue directivo de Telgua y exdiputado del Partido Unionista entre 2004 y 2008. No hay mayores detalles porque se encuentra en reserva esta investigación, pero se realizaron allanamientos en este lugar, en las oficinas del señor Óscar Alfredo Freddy Guzmán González. Vamos a la pausa, volvemos. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía a la etiqueta SF de la Comisión. Otra noticia que acaparó titulares este día fue un extenso operativo realizado por la Policía Nacional Civil, esto para, bueno, darle un golpe a las estructuras de extorsionistas. Sin embargo, el operativo fue opacado por un video que colgó la misma Policía Nacional Civil, en donde se veía cómo los efectivos de la PNC pues arrestaban a un presunto pandillero. Veamos el video y luego la reacción del director. 2, 3. ¡Eh, policía! ¡Alto! ¡Al suelo! ¡Las manos atrás! Bueno, usted veía ahí este operativo, pero llama la atención, en algún momento se escucha el 1, 2, 3 y la forma como se efectúa da lugar a dudas. Se le preguntó al director de la PNC qué pasaba, si esta era una dramatización, si se estaba utilizando incluso a un supuesto pandillero para realizar la grabación, y esto fue lo que contestó el director. Estas circunstancias que usted menciona, pues obviamente, si es tal como usted lo refiere, vamos a someterlos a una investigación administrativa para deducir las responsabilidades que corresponda. De pronto, pues acabamos de salir de una reunión, no he podido observar ese video, en efecto no puedo emitir mayor comentario. Sin embargo, de existir alguna irregularidad en el actuar de los efectivos de Policía Nacional Civil, pues estará actuando de acuerdo a los procedimientos administrativos y disciplinarios de Policía Nacional Civil. No existe ninguna instrucción para ese tipo. Fueron 69 equipos de trabajo que se organizaron, porque fueron 69 diligencias de allanamiento, 17 órdenes de captura que se han ejecutado y decomisos importantes que se tienen en este momento. El análisis forense de ese video nos va a permitir deducir las responsabilidades administrativas. Por supuesto, reitero, recalco, no existe una instrucción de ese tipo. Somos serios quienes dirigimos la Policía Nacional Civil en cuanto al proceder de nuestras unidades. Si localmente alguien tomó una decisión de hacer ese tipo de grabaciones, pues se van a deducir las responsabilidades. Era la reacción del director Nery Ramos. Llega un momento en donde él repite, fueron 69 diligencias, hoy 17 órdenes de captura, pero todo se opacó por esta, ¿cómo llamarle? ¿Dramatización, montaje en fin, o fallo de relaciones públicas tragedia, de la PNC? Es como tienes que llamarlo. ¿Cómo ves este esfuerzo? Tragedia. Esfuerzo de la PNC. Yo invitaría a estos dos grandes profesionales, hay que decirlo, estos dos policías muy profesionales que son Nery Ramos y Stu Velasco, que estaban ahí en la imagen, director y subdirector de la policía, a que de facto sí haya y que se hagan públicas las sanciones a este mamarracho,
horroroso que acabamos de presenciar, porque es un mamarracho horroroso que ha hecho las delicias de las redes sociales hoy. Han sido un constante carcajada, digamos, porque es la peor actuación que hemos visto desde, no sé, la peor película de Van Damme. Hubo mal reparto, mala fotografía, mala dirección. Es que es lo que decías tú, en un momento dado se escucha 1, 2, 3, se hace... Yo no sé cómo convencieron al delincuente a interpretarse a sí mismo, digamos, en esta actuación. Y esto sí es un show mediático. Esto sí es intentar utilizar los medios como una especie de justificación del buen trabajo y que la gente, yo no sé qué esperaban, que la gente se quedase impresionada y tal. Entonces, esta dirigencia de la policía, que es una de las dirigencias, yo diría la dirigencia más profesional que se ha tenido en la historia de la PNC, que sigue siendo una historia muy reciente, tiene que tomar medidas porque un operativo muy importante de tantos que se han hecho con esta administración, que ha sido, yo diría, especialmente exitosa a la hora de por lo menos plantear estos operativos contra extorsionistas y demás, tiene que sancionar a los genios que se les ocurrió hacer este mamarracho de película, ¿verdad? Muchas veces se cae en la tentación de querer realizar este tipo de shows mediáticos, decía Daniel, yo creo que opino lo mismo, para elevar perfiles y para realzar el trabajo de cierta institución. El problema es que con esto puede perder credibilidad los operativos realizados. De cierta unidad. La postura oficial de Nery Ramos es que no tienen ninguna orden de hacer, digamos, como una interpretación de lo que ya pasó, digamos, de que entras, detienes a un supuesto delincuente y luego dices, pero no lo grabamos bien. Entonces vamos a volver a hacer lo mismo para que después esto lo puedan ver, el buen trabajo que nosotros estamos llevando a cabo y que esto tenga más impacto mediático por el bien de quien sea, de nuestra unidad o lo que sea. Quien se le haya ocurrido esto es el director el que tiene que, como bien dice, deducir responsabilidades y aplicar sanciones administrativas. Es una vergüenza que se han paseado en el trabajo de la policía hoy a través de este mamarracho que acabamos de ver. Pero es que, perdón, pero es que es tan... Da ternura, sí. A mí se me da ternura pensar en... Yo lo decía en Twitter antes, me da ternura pensar en que los policías hablaron con el presunto delincuente para decirle que por favor hiciese la actuación y demás. Me parece algo extraordinario. Hay un momento del video donde una persona se asoma a la ventana. La ventana, así en la parte de atrás. Como es una cosa tremenda. Pero aparte de la ternura un poco trágica y tal, políticamente es algo grave que hay que... Y que no se soluciona borrando el tweet. Ojo, también es, hay que abordar. Es un mensaje muy lamentable y bochornoso que se le manda a la ciudadanía, a la población y a la ciudadanía que se ve afectada por todos los delitos que cometen las maras, desde las extorsiones, los asesinatos. Es decir, ahí de alguna manera el mensaje que está de fondo es, miren, estos tipos son... Pues esto es un chiste, esto es una broma y nosotros venimos en allanamientos como policías a jugar con todo lo que a ustedes les aterroriza, con todo lo que a ustedes les causa dolor día a día, y ese es un mensaje que desde mi perspectiva termina calando en la gente que ve esto y dicen, bueno, estos tipos vienen a burlarse de una tragedia que se ve todos los días. Que ellos no la actúan, es una tragedia que ellos viven día a día. La gente hoy se lo ha pasado muy bien riéndose de este absoluto, como decía, tragedia. De esta mala actuación. Bueno, es que es la peor actuación de la historia, de verdad. Uno no puede dejar de ver lo malos que son actuando, ¿verdad? Pero sí, yo creo que el efecto último es ese. La gente se ríe mucho de una cosa absurda, pero al final dices... ¿Qué credibilidad tiene esta institución? Porque daña todo. Por eso digo que el director tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que hacerlas públicas. Porque esto daña a la institución, una institución que está intentando recuperar la brecha que tiene con otra institución que es el Ejército. Sí. El Ejército es una institución de seguridad mucho más apreciada por la institución de seguridad civil que es la PNC. Bastante más.
Hay una brecha importante, como ve la gente y la confianza que le da la gente a un militar y la confianza y cómo ve la gente a un policía. Esto no ayuda en absoluto a la imagen institucional de la policía, es más, le hace un daño tremendo y le resta credibilidad, que es importantísimo para todo funcionario, pero para un funcionario que está hablando o que está ejerciendo la violencia legítima del Estado es muchísimo más. Ahora, pero hay que reconocer algo, el efecto visual que muchas veces estas operaciones tienen, buscan posicionar en la mente de quien observa, del ciudadano que ve el trabajo de las fuerzas de seguridad, como decía Daniel, el uso de la fuerza, o sea, que se imponen. Y creo que ahí es donde se cae en la tentación de querer hacer este tipo de... Sí, como para que se vea mejor, pero someten al delincuente. De puestas en escena para trasladar ese efecto visual con más fuerza. ¿Cuál es el efecto es el contrario. ¿Cuál es el mensaje? Si es más que claro que tuvo que llegar un momento en donde hubo una negociación, un acuerdo con el delincuente. Entonces, aquí el mensaje que está de fondo es, bueno, la policía se pone de acuerdo con los delincuentes y si se pone de acuerdo en este tipo de cosas, ¿en qué otro tipo de cosas no se pondrán también de acuerdo? Entonces... es eso, va restando la idea. Yo me imagino más una escena mucho más... digamos de película cómica donde el policía le dice, mira muchacha, queremos grabar esto, sean buena onda y demás, que seguramente fue también desternillante esa conversación, pero el efecto último de comunicación es ese, es decir, bueno, es que estos están hablando entre primos y demás, y todo eso que es, yo creo, es una institución que ha avanzado mucho en los últimos años y que está teniendo ciertos resultados y que hay que protegerla, hay que impulsarla, hay que intentar que sea lo más fuerte posible porque dependemos de ellos para nuestra paz social. Y necesitamos una policía de lo mejor del mundo. Eso es lo que necesita Guatemala, un país que tiene unas condiciones estructurales para que haya mucho más violencia que en Europa, que son todos una banda de viejos, con perdón, mis estimados europeos, y ahí hay mucha menos delincuencia por simplemente la estructura demográfica que tiene Europa. Aquí tenemos unas condiciones que sí facilitan que sí incentivan el uso de la violencia. Necesitamos una policía muy fuerte. Esto no es una policía muy fuerte. Esto es un chiste donde se han paseado por un trabajo y un operativo que tenía pinta de ser muy importante. Y además de la credibilidad, yo creo que se afecta también otro elemento que los directivos le han tratado de dotar a la Policía Nacional Civil, y es el profesionalismo. O sea, esa es una de las características de la actual dirigencia de la policía, y con estas actitudes lo único que se traen abajo es el profesionalismo, porque ahí pues evidentemente se muestra que están en broma, que la están pasando bien, que están en un momento de relax, y el profesionalismo al final con la credibilidad, porque al final se alimentan entre sí, son dos factores que van de la mano, pero que de alguna manera ahora ¿qué va a suceder por ejemplo en las zonas rojas? Cuando vean entrar a la Policía Nacional Civil, le van a decir, bueno, mire, si quieres armamos un video y lo ponemos y se lo mandamos. Yo también me quiero la arrestada y hacemos el video, pero no me arreste, por favor. Simulemos un tiroteo, es decir, ¿qué viene ahora? Es decir, y eso es lo que me preocupa, porque necesitamos, como muy bien dice Daniel, necesitamos una fuerza de seguridad con credibilidad profesional, y esos son los dos factores que se están afectando por esto. Y que lo haya posteado la cuenta oficial de la policía es todavía más... Y es peor aún porque lo postean, se dan cuenta que la gente se dio cuenta desternillando de la risa, y quitan la información. Y eso es mucho peor, como política de comunicación es muchísimo peor. Por eso digo, le corresponde, a mí me ha gustado mucho las respuestas de Nery Ramos, le corresponde a Nery Ramos y a Stu Velasco intentar que se aclare qué es lo que pasó, quién fue el ocurrente que hizo eso, y decir aquí no va a volver a pasar en la vida. Y si lo que se quiere es
que la gente vea el trabajo de la policía y que lo vea de una forma más directa, hay otras formas de hacerlo. A eso voy. No sé, unas cámaras en los policías y que se pueda ver la parte más del operativo, hay muchas cosas ahí. Que esto nos dé la pauta para examinar cómo se está comunicando el trabajo de la PNC. Y no solo en estos videos o estos operativos, incluso cuando se ha cuestionado aquellas fotos que se cuelgan en las cuentas oficiales de la PNC, en donde capturan y muestran, o sea, al supuesto delincuente de frente, cuando aún faltan, digamos, pasos en el proceso de llevarlo a carceletas frente al juez. O sea, ¿cómo se está comunicando el trabajo? Obviamente se quiere mostrar el trabajo de la policía, cómo se está haciendo, cómo se debe mejorar y cómo no caer en estas cosas que terminan siendo un chiste para la propia institución. Yo creo que hay muchísima capacidad en Eric Ramos, en Stu Velasco. Pero quizá no en esta parte de política de comunicación. O sea, las instituciones públicas se olvidan de que son, digamos, que tienen que tener su estrategia política también, y esto no es mala palabra, pero necesitan proyectarse bien, por ejemplo, necesitan ganar espacios institucionales, necesitan manejar determinadas agendas internas, cosas que les interesan, siempre interesa a una burocracia profesional, y necesitan determinadas armas para hacerlo. Por ejemplo, cuando uno lee, estudia un poquito sobre el crecimiento, la formación y crecimiento del FBI, funciona un poquito así. O sea, es una agencia que fue bien manejada y que fue manejada mediáticamente y que fue manejada políticamente para ir cada vez teniendo más competencias y meter procedimientos científicos en la investigación de los crímenes y tener cada vez más crímenes asociados a esa agencia para ser investigados. Asignados a las competencias de esa agencia. Las instituciones públicas evolucionan también así. O sea, como director de la policía, Eric Ramos tiene un reto, y es: voy a intentar ganar confianza para ir cada vez pareciéndome más a la confianza que la población le tiene al ejército, por ejemplo. Y eso tiene que estar en la política de la policía, y eso no es malo. Eso no es malo. Y en todo eso, por supuesto, que hay que tener una política mediática. Pero, mira, si Presidencia tiene un equipo de comunicación tan horrorosamente malo, pues no me extraña que al final tengas serias deficiencias dentro de la policía, que normalmente la policía tiene policías profesionales, pero no contratan para cuestiones, por ejemplo, como la comunicación, a funcionarios que pudiesen hacer esa labor sin ser de entrenamiento policial, y creo que ves ahí quizá a lo mejor uno de los resultados. No digo que sea oficial de la dirección de la policía, pero algún ocurrente dijo: mire, grabemos esto y ahí vamos a quedar con el jefe fantásticamente bien, genial, y va a ser genial, y toma, páseselo de la cuenta de Twitter, lo sacó, y hemos tenido esta conversación de 15 minutos completamente innecesaria, que tendríamos que haber tenido sobre los operativos y no sobre este mamarracho mal actuado que es el video de la prensa. Hemos llegado al final de la hora de análisis. Muchísimas gracias, Daniel, José Carlos. Gracias. A usted, muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene A Fondo Sin Reservas.